Saludos, soy Gustavo Serna, te explicaré de una manera sencilla y resumida qué es la combustión. Pues bien, eh, antes que nada, para empezar a definir qué es lo que es la combustión, tendremos que definir qué es un combustible. Un combustible es un compuesto, un fluido, un sólido que se puede quemar. Eh, si hablamos de un combustible sólido, podemos hablar del carbono. Si hablamos de un combustible líquido, podríamos colocar como ejemplo la gasolina. Y si hablamos de un combustible gaseoso, pues hablamos del gas natural y del gas propano o el GLP. Pues bien, la combustión entonces es el proceso de oxidación, es una oxidación rápida de un combustible para producir básicamente calor y luz. Este proceso de oxidación rápida, para que se dé este proceso de oxidación rápida o combustión, entonces se requieren tres elementos que los vamos a ver posteriormente, que son el combustible, el comburente y una temperatura de ignición suficiente para iniciar la reacción. Bien, pero entonces centrando nuestro tema en lo que son los gases combustibles, tendremos que decir que básicamente son cinco. Adicionalmente hay otros, se tratará posteriormente, pero básicamente hablaremos de cinco gases combustibles que son el metano, cuya fórmula es CH4, el etano, cuya fórmula es C2H6, el propano, cuya fórmula es C3H8, el butano, cuya fórmula es C4H10 y el pentano, su fórmula es C5H12. Estos, como vemos, estos gases combustibles están formados básicamente por carbono e hidrógeno, de tal manera que los denominaremos de aquí en adelante hidrocarburos gaseosos. Se encuentra, de paso menciono que siempre que encontramos un yacimiento de petróleo encontraremos agua salada y gas, pero no un gas de estos en forma pura, sino mezclas de gases. De modo que cuando se encuentra un yacimiento de petróleo, lo primero que se hace es llevar este crudo a la superficie y se separa lo que es el agua salada del crudo o aceite y del gas. No puede existir un yacimiento de petróleo sin gas, pero sí existen yacimientos de petróleo, perdón, yacimientos de gas seco. Muy bien. Ahora, ¿de dónde proviene el calor que liberan los combustibles cuando se queman? Muy bien. Todo combustible, como hablamos básicamente, y hablando aquí básicamente de los gases combustibles, entonces, cuando quemo un combustible, lo que hace es que se rompen los enlaces carbono-hidrógeno. Este rompimiento de enlaces de estos gases libera energía en forma de calor y de luz. Como observamos, he escrito aquí, esta sería la fórmula molecular del metano. Aquí estoy escribiendo la fórmula estructural del metano, donde muestro los enlaces. Entonces el rompimiento de estos enlaces da lugar a la liberación de energía en forma de calor y de luz. Cuando hablemos enseguida acerca de las reacciones de combustión, entonces diremos que básicamente en una reacción de combustión intervienen tres elementos de la naturaleza, tres elementos de la tabla periódica, que son básicamente el carbono, cuyo símbolo es el C y cuyo nombre es carbono y cuya masa atómica en gramos sobre mol es 12, el hidrógeno, y cuya masa atómica en gramos sobre mol es 1, y el oxígeno, cuya masa atómica en gramos mol es 16. He colocado valores aproximados para hacer cálculos aproximados también. Como conclusión, entonces, la combustión es una reacción
de oxidación rápida de un combustible. Para que haya combustión se requieren tres elementos: combustible, comburente y una temperatura de ignición o llama. Y el calor o la liberación de energía de esta reacción de combustión entonces se debe al rompimiento de los enlaces carbono e hidrógeno. Bien, eso es todo